Bienvenidos a la segunda parte del capítulo de espiritualidad. Somos María, Olaya y Elena. ¡Comenzamos! ¡Friccionando! Comenzamos esta segunda parte del capítulo sobre espiritualidad hablando sobre los aspectos de riesgo entre la espiritualidad y la salud mental. En el capítulo anterior hablábamos de la parte como más protectora y bueno, nos parecía también interesante completar esta visión friccionadora con los aspectos, bueno, el reverso, ¿no? Un poco de esto. En el artículo que mencionábamos en el capítulo anterior de María Isabel Rodríguez Fernández, bueno, pues estaba esta segunda parte donde hablaba sobre lo patológico, ¿no? Y lo primero que decía es que a veces la religión tiene unos efectos represivos que puede dar lugar después a descontrol de impulsos por el hecho de estar como en un exceso de control continuado, ¿no? Personas que viven la religión de una manera, pues eso, ¿no? Como muy rígida, muy con mucho factor represivo, pues que luego tengan en otros contextos momentos así como de mucho descontrol, yo qué sé, ¿no? De violencia, de sexualidad, bueno, lo que no pueden manejar en otros contextos. Luego también hablaba del efecto de la culpa, ¿no? En conductas que se salgan de la norma, de nuevo, si la religión o la espiritualidad se vive de una manera, pues eso, ¿no? Como que muy rígida y donde se tiende a culpar si no se siguen determinadas maneras de actuar, pues puede crear muchos problemas como en los seguidores, ¿no? de estas religiones o espiritualidades. Sí, a mí aquí me gustaría profundizar un poco en la parte de la culpa, porque aunque ya lo hablábamos con el tema de los duelos, sí me parece que va muy unida al tema de religión. Y aquí es verdad que no es solo religión, ¿no? Sino como que en cualquier otra corriente, en cualquier forma de espiritualidad llevada un poco al extremo, pues bueno, sí que creo que se puede generar, ¿no? Como esta sensación de culpa y que eso, muchas religiones prescriben un conjunto de normas morales y éticas sobre lo que está bien y lo que está mal, y que entonces cuando una persona viola estas normas, pues puede experimentar estos sentimientos de culpa como resultado de su transgresión. También está el concepto de pecado, ¿no? Que está muy relacionado también con el tema de la culpa, el remordimiento y luego también el arrepentimiento, ¿no? Que es el camino que ofrece la religión para expiar, ¿no? Esta culpa. Y luego también me llama la atención, es verdad que no había caído, cuando hablabas tú ahora de lo sexual y tal, como que muchas veces ni siquiera es sentir culpa por las acciones, sino por los pensamientos o deseos, que ya me parecía como lo máximo, ¿no? Y qué peligroso también cuando se utiliza esta culpa como herramienta de control social, ¿no? Como que al final, a través de la culpa, pues se puede manejar mucho a la gente. Sí, yo ahora que decías esto de lo de los pensamientos, me recordaba, bueno, que con una paciente que recientemente bromeábamos un poco sobre esto de poderse permitir pensamientos impuros, ¿no? Que es una parte que, bueno, pues sí, un mandamiento, ¿no? Que manda la religión, pero claro, qué doloroso puede ser cuando no podemos controlar lo que pensamos, ¿no? Bueno, y otro de los aspectos también, que ya lo hemos ido diciendo, es esto de la gran rigidez, ¿no? A la hora de vivir la religiosidad, pues cuando no se puede adaptar a los tiempos que van viviendo, ¿no? Y se queda como en ciertas maneras de comportarse como desactualizadas un poco, ¿no? Y el gran sufrimiento interno que puede suponer mantener ciertas prácticas cuando ahora mismo la sociedad está en un punto muy,
distinto, ¿no? Me venía, por ejemplo, a la cabeza, bueno, que no tiene nada que ver, pero los Amis, ¿no? Estas colectividades que viven como en, bueno, ¿no? En una época muy anterior, con unas normas súper rígidas, en una sociedad que no tiene nada que ver con la suya, ¿no? No sé, me ha venido a la cabeza. Sí. Y luego también, que lo mencionaremos luego más adelante, pero como a veces la persona que ya tiene cierta problemática de salud mental puede buscar respuestas precisamente en la religión para dar un significado a eso que le pasa, ¿no? En el capítulo anterior también lo mencionaba Bea respecto a su madre, ¿no? Cómo bueno, puede dar un sentido a experiencias como poco convencionales, ¿no? Y que esto pueda ser también pues un problema en cierto sentido. Y luego, por último, también a veces la espiritualidad puede dar una visión idealizada, inalcanzable de lo que se debe cumplir, ¿no? Y de los mandatos que te dan, ¿no? Pues las figuras de Buda o de Jesucristo, ¿no? Como personas un poco intachables. Pues claro, al intentar un poco como emularlos también puede ser una fuente de malestar psíquico, ¿no? El por ejemplo, poder pensar, pues oye, como yo no soy tan bueno, ¿no? Y soy un pecador, pues me ocurren desgracias, ¿no? Porque es como me ocurren desgracias porque soy malo, ¿no? Entonces esto puede ser también un problema. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? A veces la religión, cuando se utiliza de esta forma, que ya decimos, en personas que ya presentan alteraciones psicopatológicas, puede suponer un problema, ¿no? Entonces, no es tanto que la religión o la espiritualidad sean malas en sí mismas, ¿no? Sean un problema, sino que es al revés, ¿no? Es como la enfermedad mental, ¿no? O el sufrimiento psíquico, la que a veces distorsiona la religión. Sí. Y esta distorsión transmitida a otras personas es la que puede generar pues sufrimiento, malestar, neurosis, ¿no? Sí, ahora cuando hablabas, Elena, me venía la serie esta, creo que no sé en qué plataforma está, pero que va sobre una chica judía, son 4 capítulos y Unorthodox, ¿no? Que no se ve genial y es impresionante cómo transmite la conflictiva entre su religión, cómo la familia y la religión la presionan para seguir un tipo de vida y cómo ella, desde otras inquietudes y necesidades, se ve obligada a tomar otros caminos y las consecuencias de todo eso. Muy recomendable. Y nada, también pensaba en el tema de las meditaciones, ¿no? Que muy curioso, y darle saludos desde aquí a Paloma, una residente de mi hospital, psicóloga interna residente. Gracias a todos los psicólogos internos residentes que trabajan un montón, que hizo una sesión clínica muy interesante sobre la meditación y cómo ciertos factores de la meditación podían ser de riesgo para desarrollar un episodio psicótico, pero no tanto por meditar en sí, cuidado, sino el cómo meditar, ¿no? Que para ciertas personas que pueden ser vulnerables a tener alteraciones psicóticas, ciertas formas de meditar relacionadas con la duración, los momentos, el cómo uno se está cuidando durante la meditación, el hacerlo solo, como que hay ciertos factores que hay que cuidar para no caer, ¿no?, en ciertos extremos, y eso a la vez que se lleve como nuestra salud por delante, cuando curiosamente uno está buscando salud. Sí, es que eso justo es lo que a mí me llama la atención, que yo sí que he escuchado como muchas veces recomendarlo, ¿no? Pues hay que meditar para poder parar tus pensamientos, cuando estés muy agobiado, meditar, como que es una cosa que estará súper de moda. Y me llama la atención que esté relacionado también como un factor de riesgo, ¿no? Que entiendo que es en determinados contextos y de determinada manera. Sí. Pero que al final, fíjate, o sea, como que todo es súper relativo, o sea, como que ni siquiera algo que en principio parece súper saludable,
súper bueno y súper recomendable, llevado al extremo y en determinadas condiciones y quizá bajo una vulnerabilidad previa, pues puede ser un factor de riesgo. Sí. Eso es. Y luego otro aspecto interesante que también nos parecía que había que tener en cuenta es el hecho de cómo influyen los líderes, pues tanto religiosos como espirituales, a la hora de transmitir las ideas, ¿no? Porque si se transmite desde un dogmatismo, desde esta rigidez que decíamos, pues claro, puede ocasionar en los seguidores de esa práctica pues un gran sufrimiento, ¿no? Y el hecho de que uno se tenga que adherir de una forma rígida y que no se puedan tolerar pues ideas diversas, ¿no? Porque esto ya se acercaría más a lo que podemos llamar pues un funcionamiento sectario, ¿no? Sin embargo, si hay unos líderes que lo transmiten desde la humildad, desde la flexibilidad, desde la capacidad reflexiva, pues bueno, eso sí que permite generar estas experiencias positivas que hablábamos en el capítulo anterior. Sí, y a mí aquí me salía como profundizar un poco más en el tema de las sectas y yo lo relacionaba también con el tema de las modas, ¿no? Y entonces pensaba que una cosa que tienen en común es que al final involucran dinámicas de grupo que influyen en el comportamiento y en las creencias de los individuos, ¿no? En el caso de las sectas, pues pueden incluir técnicas de manipulación, ¿no?, mental y coerción para controlar a los seguidores, y en el caso de las modas, pues pueden implicar la influencia social y la presión de grupo para adoptar ciertos comportamientos o estilos de vida. Y que al final ambas pues pueden ofrecer a la persona un sentido de identidad y de pertenencia a un grupo, ¿no? Y que eso muchas veces es lo que justamente busca la gente. Y al final, pues eso, cubren necesidades de conexión social, de seguridad, de significado. Sí, yo ahora estaba pensando en si los líderes son siempre necesarios. Quiero decir, porque en todas las comunidades supuestamente hay un líder. Miremos para donde miremos, sea comunidad de vecinos, o sea una terapia de grupo, o sea un retiro espiritual, o sea una religión. Entonces que muy interesante el poder reflexionar sobre, ¿es siempre necesario el papel de un líder? Tiene que haber un líder. Si lo hay, ¿de qué forma? Que es lo que decía antes Elena, ¿no? Pero que no sé. Yo es lo que recomendaba antes, que sí que hay una serie que habla de efectivamente cómo han sido los líderes de las principales sectas, ¿no? Y qué es lo que tienen y qué es lo que es necesario también para ser un líder. O sea que yo creo que es muy interesante esa parte, sí. ¿Y cómo se llamaba exactamente, María, la serie? Cómo ser... Es que justo lo borré. Pero creo que eran principales líderes de... Espérate. ¿Publicidad? Sí, se llamaba Cómo se convirtieron en líderes de sectas. Y habla de eso, ¿no? De cómo conseguir un amor incondicional, una devoción infinita y el poder de controlar la mente, el cuerpo y el alma de los demás. Entonces son como 6 capítulos y habla un poco de eso, ¿no? De sentar las bases, de cómo hacer más grande cada vez el rebaño, cómo moldear la forma de pensar de los seguidores, prometiendo la eternidad, ¿no? Cultivando una buena imagen, alcanzando la inmortalidad. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante. La podéis ver en Netflix. Sí. No hagas publicidad. Y luego sí que vamos a pasar ahora a otra parte, ¿no? Sobre todo en relación a la serie de la Mesías, de los Javis, pero sí que queríamos comentar, antes de profundizar en este tema, qué es lo que hemos utilizado para hablar de ello y cuáles son las fuentes, ¿no? Entonces, por un lado está el libro de Jordi Font y Rodon, Religión, psicopatología y salud mental. Vale, luego está el vídeo de los Javis, La Mesías por dentro, que habla un poco de, analizan, ¿no?, como ciertos capítulos, ciertas escenas de la Mesías, y está explicado por ellos mismos, por Javier Calvo y Javier Ambrosí, ¿vale? Está en YouTube por si lo queréis ver. Y luego la propia serie de la Mesías, que, bueno, habla de las consecuencias del fanatismo religioso de unos padres sobre sus hijos, ¿no? Y cómo puede explotar de diferentes maneras dependiendo de la personalidad de cada hijo. Sí, ellos lo que dicen que no solo es una crítica a la religión en sí, sino a todas las creencias en el más allá. De hecho, en la serie se ve, ¿no?, que aparece un alienígena por ahí.
y cómo es de importante la comunidad como fuente de apoyo, ¿no? Incluso hay, creo que en algún momento, pues algún retiro con drogas, ¿no? De forma comunitaria, que engloba muchos aspectos que conllevan la espiritualidad, caminos diferentes de autoconocimiento, en conexiones uno con otro, en la comunidad, la familia, buscando el sentido, y cómo integrar las partes desconocidas de uno mismo a través de sentirse perteneciente, sea de la familia o del entorno social o de, bueno, cualquier red. Entonces, en el vídeo de Javier Ambrosi y Javier Calvo, que explican un poco el desarrollo y el montaje de la serie y el significado, hablan de cómo Monse, que es una de las progenitoras, va creando su fanatismo y cómo en ese fanatismo hay mucha influencia social, ya no solo de lo que ella traía de varios traumas de su infancia, adolescencia, con otras parejas, sino a través de la gente que se va encontrando por su camino. Por ejemplo, una amiga que le regala un libro de autoayuda que se titula Usted puede sanar su vida. Y luego, cuando se encuentra al que va a ser el padre de sus, creo que son 7, no sé si 6 o 7 hijas, que es un fanático religioso, y cómo ella se aferra a él desde su necesidad de darle un padre a sus 2 primeros hijos, para sentirse también segura, estable, y se deja como embaucar por los mensajes de este hombre que la encierra a ella y a sus 2 hijos en casa, en una masía, aislados. Y claro, aquí también me llamaba mucho la atención, para comentarlo así en general, pero bueno, que no vamos a profundizar ahora, pero cómo es ella, la mujer, quien como acapara toda la atención, digamos, de la persona que tiene el delirio paranoide mesiánico. Se ve sobre todo a ella, sus gestos, cómo se mueve, sus mensajes. Sin embargo, él siempre está como en un segundo plano, y me llamaba un poco la atención eso del género, ¿no? De cómo puede influir el género también en cómo se puede normalizar a lo mejor incluso los delirios, ¿no? Porque, bueno, pensaba en todos los líderes religiosos que son hombres o tienen género masculino. Pero te refieres a que las mujeres es más fácil que sean vistas como locas. Sí, o sea que no sé si es más fácil que se vea en la mujer, no lo sé, pregunto y reflexión. Se vea más, porque pensaba también en las relaciones de pareja, un poco con lo que hablamos en el anterior capítulo, ¿no? De cómo a lo mejor a través de la mujer, que eso es cierto que no lo tocamos tanto, se puede ver más a lo mejor lo típico de la loca, la histérica, y en el hombre, pues como lo maneja de otra forma, más serena o más fría, digamos, no se ve tanto la locura. Y de hecho en la serie, claro, en ella se ve más la locura porque es que él la encierra y él es el que tiene una vida aparentemente normal fuera de casa. Sí, de hecho, Monse no era religiosa. Inicialmente, claro, no. Es en el encuentro con este señor cuando se vuelve una fanática. Eso es. Entonces, bueno, a través del libro este que hemos nombrado de psicopatología, bueno, de religión, psicopatología y salud mental, que describen muy bien como las personalidades de las personas con delirios paranoides, religiosos, mesiánicos, hablan mucho de cómo la suspicacia y la desconfianza está mucho en la base. Y aquí en la serie se ve muy bien, en un plano que además los directores describen y explican muy bien, cómo hay un plano en el que está toda la familia alrededor de una mesa redonda cenando, y cómo una cámara va girando en medio de la mesa, enfocando a cada miembro para ver quién ha traicionado a la Mesías en este caso. Y está muy bien representado ahí como la suspicacia y la desconfianza de estas personas con estos delirios fanáticos y religiosos, ¿no? Por ese temor a ser agredidos constantemente. Luego en el actor Albert Pla, que hace de Pep, que hace de este fanático religioso que encierra a toda la familia, se puede ver también
la cierta característica que pueden tener estas personas, que es como una parte muy loca de la personalidad, muy fanática, muy tal, pero luego las otras partes de la personalidad, como lo que decíamos antes, ¿no? Como normales, como, bueno, pues me voy a trabajar, tal, saludo al vecino, pero por otra parte, mi juicio de realidad está totalmente perdido, ¿no? Que eso Sí, también porque este hombre era jardinero. Sí, yo por eso pensaba como que quién está peor. Te quiero decir que tú cuando comparabas con lo de Monse o con ella, por eso a mí me entraba un poco la duda de que sí, por mí normal que aparezca, pero que no sé si eso es casi más patológico que Monse, que ya total está así y la ves como es, ¿sabes? Pero el otro... Sí, que es eso, que puede parecer que él no está tan mal, Exacto. pero vamos, tiene mucho que ver en todo lo que le pasa a ella y a los Totalmente. hijos. Luego también se puede ver eso tanto en él como en ella, como esa rectitud en la forma de ser, esa rigidez de estar todo el rato a la defensiva, que no puedes llevarle la contraria en ningún momento, si no se pone agresiva, no aceptan para nada que se le cuestione. De hecho, sus dos hijos primeros, que son los que un poco intentan diferenciarse e irse, son los que intentan cuestionarle y ella para nada puede ni aceptarlo, ni se le pasa por la cabeza ningún tipo de duda, porque efectivamente en estas personas que tienen esa parte delirante paranoide, eso cumple una función. Si quitas eso, claro, lo que aparece es todo enfermedad y descontrol. Entonces, claro, digamos que hace como esta parte delirante como de andamiaje para seguir funcionando en la vida, aunque sea como una distorsión de la realidad muy heavy. Sí. ¿Y qué más? Pues también vemos como el delirio, igual que dicen estos profesionales en el libro, ¿no? de psicopatología y religión, como el delirio cada vez puede ir inundando más muchas esferas de la vida de la persona, ¿no? Y influyendo en los de alrededor, y cómo incluso la persona puede ir evolucionando, ¿no? Y convirtiéndose cada vez en alguien más rígido, más encerrado, menos accesible. Y también, bueno, y que se veía además, de hecho en la serie se cambia de actriz 3 veces, ¿no? Y cómo se va viendo en el propio físico, ¿no? Que eso es espectacular. La evolución del delirio y cómo va empapando toda la vida de esta familia. Claro, también un poco ellos, los directores de la serie, que es un poco lo que veníamos hablando todo el rato en este capítulo de espiritualidad, ellos se plantean un poco el arte puede a la vez y la religión pueden ser las dos caras de la misma moneda, que es lo que veníamos hablando de igual no solo es la religión, igual también el arte, otro tipo de funcionamientos nos pueden llevar a perder el juicio de la realidad, pero también hacen una función en nuestra vida de sentido de pertenencia, de defendernos del dolor, del daño. Sí, yo es que estaba buscando ahora también cómo se llamaba un libro sí, ya lo he encontrado, de Rosa Montero, que no sé si lo habéis leído, que se llama El peligro de estar cuerda. Que hace un recorrido, un poco eso, ahora que decías lo del arte me ha conectado, de distintos genios, ¿no? A lo largo de su historia, pues cómo han tenido también este punto de locura, ¿no? Entonces es bastante interesante para ver esta unión que decías, ¿no? Del arte y la locura. Sublimación. Todo llevamos al Sí, mismo. tiene que ver con lo de la sublimación que decías tú antes, claro. Sí, yo con lo que a mí o sea, como cosas que yo he visto importantes, ¿no? De la serie, sí me parecía importante nombrar la parte traumática. Como que al final, ¿qué es lo que lleva a Monse hasta ese punto? Es verdad que interfiere, ¿no? Lo que hablabas tú de buscar una pareja, cruzarse con este hombre, pero como que también lo que ha vivido, ¿no? En su historia previa, yo creo que y las experiencias tan dolorosas es lo que le llevan a querer desconectarse de la realidad y buscar una salvación de cualquier manera, ¿no? Y luego pensaba también en lo traumático de su hijo, ¿no? No solo ya por tener esa madre, por decirlo así, sino por lo que él vive, ¿no? Que se deja ver ahí como un
atisbo, ¿no?, de abuso sexual por parte de una pareja de la madre y tal, y bueno, como que al final lo traumático me parece que también está muy presente en la serie. Y en Monse también. Luego pensaba un poco eso, ¿no? A mí me da la sensación como de que Monse llega a un punto, con esto que decíamos de que ella al principio no era religiosa, como de que se rinde, ¿no? Como que se rinde en su vida de tanto luchar y al final se agarra a la religión, que es lo que le aporta al final la importancia, como que parece que hasta entonces nadie le hacía caso, todo el mundo le trataba mal y como que a través de la religión es donde consigue tener un papel importante, ¿no? Que la gente va a verla a la casa, que la gente, ¿no?, le hace sentirse como valorada y pudiendo tener influencia sobre los demás, ¿no? Y luego también pensaba con todo esto la importancia de salir de la familia, ¿no? Esta parte centrada más en las hijas, ¿no? Como al final, cuando no sales y estás todo el rato en la misma familia, pues asumes, ¿no?, como esas creencias, y qué difícil luego salir de ahí, poder valorar otras opciones, ¿no? Y se ve en las hijas que incluso cuando hay gente que intenta sacarlas de esa familia, que vayan al colegio, que se relacionen con otras personas, entre comillas, más sanas, ellas lo viven como el horror, ¿no? Como que ellas lo que han vivido siempre es eso y les cuesta mucho poder incorporar otras visiones. Al final han vivido siempre eso como lo natural y entonces todo lo que se sale de eso pues les causa, ¿no?, como mucho susto y mucha angustia. Y también me recordaba a una serie que se llama La chica de nieve, que va de, bueno, pues una niña que es raptada de unos padres para vivir con otros y que al final, sobre todo la madre, claro, como no la pueden ver, ¿no?, para no descubrir que es una hija raptada, pues la encierran en una habitación y están como solo en la casa, ¿no? Como que solo se puede mover alrededor de la casa. Y vive todo el rato con el mensaje de que cada vez que viene un coche, no hay que esconderse porque os van a hacer daño, el mundo externo es peligroso y tal. Me recordaba un poco a eso, ¿no? A que al final, y luego la niña como que no quería salir de esa casa porque pensaba que efectivamente que en cualquier momento le iban a hacer daño, le iban a, ¿no?, a dañar, no sé, me parecía como muy significativo. Sí, yo con eso que dices, que efectivamente impacta un montón ver cómo ellas es lo que han conocido, es su familia y necesitan eso, están cerca de eso, y luego al ver que hay otro mundo que les puede asustar, ellas lo rechazan, ¿no? Porque dicen, ¿cómo me manejo yo aquí? Además aquí me siento sola, no estoy con mi familia, ¿no? Aunque sea una familia loca. Pero que me parecía bonito como que sí que dejaba entrever que puede haber una integración, ¿no? Que puede haber una forma de estar unidos a la familia loca y a la religión o lo que sea, ¿no? Que caracteriza esa locura, pero a la vez integrados en la sociedad, que en el caso de una de ellas se ve, ¿no?, con el coro que se pone a cantar, ¿no? Que al final, bueno, también creo que efectivamente desprenderse absolutamente de tu familia, sea lo que sea que haya ahí, creo que eso también puede ser otra ruptura, ¿no? Que igual es poder integrar y elaborar ese duelo de otra forma que no sea arrancando a la gente de tu vida. Yo eso lo veo más con el ejemplo de Bea, del libro que contabas, pero es verdad que aquí en La Mesías lo veo difícil, o sea, como que sí que lo veo como que Monse no toleraba esa flexibilidad, ¿no? O sea, o estás conmigo o en contra. Y entonces por eso los hermanos salen y la única que sale es esta del coro. Los demás tienen que quedarse ahí. Como que me parecía difícil en la serie, me parecía difícil justamente esa integración, pero sería lo suyo, difícil. Sí. Y luego pensaba en la relación, ¿no?, que tenía el hijo con la madre, y pensaba como que cómo a pesar de que cada vez que va a verla se lleva un disgusto, una decepción, ¿no?, un momento como de mucha angustia, pero luego como que la sigue buscando, ¿no?, como qué necesidad. Y también pensaba en esa relación tan especial que tienen, ¿no? Como que por un lado le daña, pero por otro lado ella siempre le lanza mensajes de mi chico, mi hombre, mi no sé qué, ¿no? Y que quizá también eso es lo que a él le tiene atrapado, el poderse sentir también especial, ¿no?, hacia su madre, a pesar de que luego le genere muchísimo sufrimiento, ¿no? Como que me parecía una relación muy fusional, muy curiosa. Sí, también veía yo ahí el tema del papel del género, ¿no? Que como ellas son las esclavas de transmitir el mensaje con el grupo que la madre les obliga a hacer, el grupo religioso famoso, dar conciertos, y como él es como el favorito, ¿no?, al ser el hombre. Sí. Bueno, el favorito, pero a la vez también el demonio. Porque se revela.
Pero aún así, mira cómo le trata cuando vuelve. Como si no, y mira cómo trata a la hermana cuando vuelve la hermana. Sí. Y luego, bueno, faltaba por comentar la parte de las drogas, que aunque lo hemos mencionado antes, ¿no? Bueno, pues sí que están muy presentes también a lo largo de la serie y a lo largo de todo el capítulo de lo espiritual, ¿no? Y sí que decía Soraya como que sí, también podía ser, ¿no? Una oportunidad para conectar con estados más profundos. Sí, no, me surgía la duda porque efectivamente las drogas están en muchos capítulos de la serie, ¿no? Que pensaba en plan si podían ser también una manera, igual que hay otras muchas, de conectar con lo espiritual, que obviamente, pues no hace falta ni decir, pero lo vamos a decir, que efectivamente el abuso o dependencia de sustancias te puede llevar a estados, bueno, y a situaciones muy graves en tu vida y que pueden condicionarte y destrozarte la vida a muchos niveles, pero que eso me llamaba la atención en la serie, ¿no? De cómo el hijo utiliza, él intenta como alguna sustancia, no sé si es ayahuasca o qué era, en comunidad para conectar como con sus traumas y sanarse, ¿no? Que eso se hace. O sea, entonces me planteaba eso, también la funcionalidad de las drogas y que hoy en día se está estudiando el efecto de algunos tóxicos en lo terapéutico, a nivel más controlado. Entonces, bueno, que creo que el tema de drogas y su funcionalidad y repercusión, no sé, beneficios y inconvenientes, que es un temazo para hablar en algún otro capítulo. Yo justo ahí le daba como también la interpretación de que efectivamente no solo las drogas le ayudaban un poco a sacar, ¿no? Como todo lo que tenía dentro, sino que justo el poder conectar con esa comunidad, ¿no? Entonces, nosotras que venimos de la terapia grupal pensaba como que qué importante tener eso, un grupo que te aporte ese factor de seguridad y de contención para poder elaborar todo lo difícil que has pasado, ¿no? Entonces como que yo le quería dar más la interpretación de la parte como de comunidad, ¿no? Que encuentra un sitio donde se siente seguro y puede empezar a revisar todo eso. Sí, de hecho allí le abrazan, ¿no? Sí. O sea, como que siente el cariño que no había podido sentir. Sí. O sea, sí que lo sintió de su madre, pero de una forma un poco más distorsionada. Sí. Sí, y ahí nos planteábamos también sobre lo terapéutico, ¿no? Porque estábamos hablando como de la psicopatología, ¿no? Y los delirios y qué no les servía a estas personas, ¿no? De a veces entrar como en la confrontación con estas creencias tan arraigadas, ¿no? Bea en el capítulo anterior y en el libro que comentábamos del cuerpo de Cristo también lo decía, ¿no? Que cuando ella intentaba confrontarle a su madre con estas ideas religiosas, pues daba como a contra un muro, ¿no? Y entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Aunque podamos ver de fuera que son ideas como muy locas, pues porque forman parte y sostienen mucho la identidad de la persona, ¿no? Entonces no consiste tanto en entrar en esa confrontación, sino en, bueno, sí, por supuesto, vigilar que no se vayan de madre, ¿no? Que no haya conductas que se ponga en riesgo a la persona o a otras personas, pero ir por otros lugares, ¿no? Sí. Trabajar yo pensaba justo en eso, que el trabajo de la terapia en este caso no es tanto confrontar y decirle lo que es real y lo que no, sino relacionarte desde otro lado, ¿no? Como que ahí lo importante es justo lo que decíamos, igual que en el grupo, en lo individual, generar un vínculo seguro donde poder hablar, donde poder compartir, trabajar las cosas que se han vivido anteriormente, como que para mí sería ese el trabajo terapéutico, ¿no? No tanto de estarle diciendo todo el rato que esto no es así, ¿no? Sino, bueno, pues crear un clima como de seguridad, confianza al final, ¿no? Porque si estamos hablando de que es una persona que parte de, pues eso, de una desconfianza vital muy, muy básica, ¿no? Pues ofrecer espacios de confianza y de aceptación incondicional. Sí, que puede dar también miedo, ¿no? al terapeuta, porque cuando miedo incluso te puede generar cierto rechazo el encontrarte con una persona con unas ideas tan rígidas y tan fuera de la realidad, pero que al final es eso, conectar con su necesidad de pertenecer, de confiar y que quien tiene miedo es esa persona, ¿no? A que le hagan daño. Sí, que al final la terapia puede ser pues como una herramienta mediadora para ayudar a la persona
a integrar como todas esas partes desconocidas de uno mismo, pero que puedan a la vez relacionarse con la propia espiritualidad de uno, con la realidad de uno, con las fantasías de uno, pero de una forma integrada y coherente junto con su comunidad, su familia o su gente cercana, sus soportes. Sí. Sí, y con esto y para ir cerrando, queríamos terminar con una canción de la serie, que es verdad que, bueno, por concluir, ¿no? Nos ha gustado mucho, la recomendamos porque sí que nos parece que se describen eso, muchas cosas, ¿no? De la psicopatología y de la salud mental. Y muy entonces, dura. bueno, es muy Sí, dura, muy pero dura. es muy interesante, sí. Y queríamos entonces eso, pues cerrar con un toque divertido, narrando un poco una de las canciones de Stella Maris, que es el grupo de las hijas de esta mujer Monse, ¿no? Con el trastorno de Irán. Y de Pep. Y de Pep. Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a las rocas de la tripulación, mira la estrella, llama a María, Stella Maris. Si estás perdido, Stella Maris. si te sientes solo, Stella Maris. Más solo que un piojo. Stella Maris. Hablando con un coco. Stella Maris. Stella Maris. Stella Maris.